de servir y ministrar, está en tiempo imperfecto, indicando así que el servicio que los profetas brindaron a lo largo de los años a los creyentes de los últimos tiempos es un servicio continuo, que hasta ahora podemos nosotros beneficiarnos. Los profetas recibieron la revelación, pero los que se beneficiaron fueron los creyentes siglos posteriores. Así que los lectores deberían sentirse privilegiados. No solamente los primeros lectores, sino también nosotros. Por vivir en el tiempo del cumplimiento que tanto anhelaban ver los profetas. Y esto es lo que Pedro se refiere cuando dice, las cuales los ángeles anhelan mirar. Los ángeles son instrumentos de Dios para ayudar al hombre que hereda la salvación, según Hebreos 1:14. Pero su conocimiento de la salvación del hombre es incompleto, porque anhelan contemplar. Anhelan contemplar. El término no implica que el deseo no puede, o que no puede ser cumplido, pero sí marca un esfuerzo permanente angelical para comprender más el misterio de la salvación humana. Interesante el verbo aquí, el verbo griego, parakouphai, significa efectivamente observar con el cuello extendido, atentamente, con mucha concentración. Pedro parece dar a entender que los ángeles están fuera del ámbito redentor y no pueden entender en términos de su propia experiencia. Ahora sí, eso es el ejemplo de los profetas. Ese ejemplo de los profetas nos debe llevar a un desafío, según el versículo 13. ¿Qué desafío nos brinda el versículo 13? Esperar la revelación de la gracia. Luego de haber examinado el ejemplo de los profetas, ahora corresponde responder la pregunta: ¿cuál es la respuesta cristiana? Ya se ha dicho que la conclusión dio es deductiva consecutiva de inferencia. Significa así que, por lo tanto, por esta razón, viene a tener un matiz de aplicación o de conclusión de lo que se ha estado diciendo en los versículos previos. Además debe ser un puente para lo que se va a decir en párrafos posteriores. Ahora, el versículo 13 tiene tres verbos, dos en un modo que algunos nos llaman modo, participio, y uno en imperativo. Estos han sido traducidos de diferentes maneras por las traducciones que podemos leer. Ahí ustedes ven un ejemplo. La Biblia de Jerusalén dice: ceñidos, sed sobrios, poned. La Biblia de las Américas y la Reina Valera dice: ceñid, sed sobrios, poned. La Reina Valera actualizada: preparada, siendo sobrios, poned. La Biblia textual: habiendo, sed sobrios, tened. No se pone de acuerdo entre el participio, cuál es traducir como participio y cuál es como verbo en imperativo. Entonces, ¿cómo traducir los dos participios? El tercero es imperativo, no hay duda de eso. ¿Cómo traducir los dos participios? Como imperativos, ya que el último verbo incluye a los dos participios que le acompañan. Eso hace Reina Valera, ¿no? Ceñir, sed sobrios y esperar. Tres imperativos. El último imperativo incluye en los dos participios previos. Esa es una opción. La segunda opción es considerar a los participios como acciones simultáneas al verbo principal, pero sin énfasis de mandato. Y los traductores bíblicos no se ponen de acuerdo cómo traducir estos verbos. Yo propongo una traducción: por lo tanto, manteniendo vuestras mentes listas para la acción, siendo completamente sobrios, poned vuestra esperanza en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea revelado. Los dos participios, ponerlos como participios en español o como gerundios. Y el tercer verbo, dejarlo como imperativo.
Delphinbaum dice de que el objetivo principal del versículo 13 es que es pues un mandato para que los cristianos fijen su esperanza completa en la gracia que será traída en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo van a esperar esa gracia? Haciendo esos dos verbos anteriores: ceñido los lomos de vuestra mente, y segundo, habiendo llegado a un espíritu sobrio. Manteniendo vuestras mentes listas para la acción. La traducción literal de esa frase, vuelvo a repetir, sería manteniendo ceñidos las caderas de vuestro entendimiento. Una traducción literal, o literalista dirían algunos. Pero esta expresión es metafórica, no hay que entenderlo literalmente. Para entender esto es necesario considerar el contexto cultural. En Israel, la gente solía llevar una túnica sin mangas de lino o lana hasta las rodillas o los tobillos. Encima llevaba otra túnica, algo así como un poncho, que no se quitaba para trabajar. Para ocasiones especiales o para actividades que no requerían esfuerzo, como hablar en el mercado, la túnica interior caía delante de los pies o las rodillas. Pero para realizar cualquier actividad que requiere bastante movimiento, como ir a trabajar o ir a la guerra, se recogía atándola de un cinturón a la cintura o a las caderas para que las piernas quedaran libres. Así, esta alusión de Pedro sirve para describir una mente o entendimiento listos para la acción. Pedro aplica entonces esta imagen a la mente. Está diciendo que nada estorbe vuestra mente cuando la pongan a actuar. La palabra tiene una connotación más amplia que lo intelectual y requiere que sus lectores estén atentos, preparados para toda actividad mental y espiritual. Está apuntando a determinación o decisión. La mente debe estar libre de todo estorbo para servir al Señor. El segundo verbo, siendo completamente sobrios. Corresponde trabajar aquí con dos palabras griegas. Uno, juntas que está ahí, nefontes teleios. El adverbio teleios significa completamente, perfectamente, totalmente. Todas las traducciones bíblicas ubican este adverbio modificando al tercer verbo, y esto es importante notar. Este adverbio modifica al tercer verbo, que es esperar. Eso según los traductores bíblicos. Para eso argumenta que es poco usual que un adverbio siga al verbo que califica. Pero esto no es cierto. No es cierto que se haga regla de una sola excepción. Puesto que Pedro muchas veces coloca el adverbio después de la palabra que este califica, o esta califica. Kelly, un comentarista, dice que en el griego no está claro si teleios va con ser sobrios o poner nuestra esperanza. Muchos editores prefieren la primera opción, o sea, ser sobrios. Yo estoy de acuerdo, y esa es mi opinión personal, que teleios modifica a néfotes. Aunque el término originalmente significaba sobriedad, opuesto a intoxicación, en el Nuevo Testamento denota una completa claridad de mente y como resultado un buen juicio. La Nueva Versión Internacional y el comentarista Kistemacher traducen: tengan dominio propio. 3 veces en esta epístola Pedro exhorta a los lectores a tener sobriedad o dominio propio. Finalmente, ahora sí, el imperativo. Poned su esperanza en la gracia. El versículo 13 concluye con el písate, epiten, feromene, humin, harin, en, apocalipse, lupei, Jesucristo. En español, poned nuestra esperanza en la gracia que se os traerá cuando Cristo Jesús sea revelado.
El mandato aquí está en esperar la segunda venida de Cristo. El concepto esperanza es prominente en 1 de Pedro. En el original Pedro usa esta palabra como sustantivo y como verbo en otras ocasiones. La preposición de la cláusula es significativa. Epi, aquí la esperanza no se pone en una persona, sino en un objeto. Ese objeto es la gracia que se os traerá. Una vez, la palabra gracia es equivalente a los dos términos, salvación y herencia, según el contexto anterior. El uso del término gracia para referirse a la consumación de la salvación es la revelación final de Cristo. Cuando Cristo Jesús sea revelado, aquí tenemos una repetición de la parte final del versículo 7. La declaración es idéntica, por lo cual el significado no varía. En otras palabras, la referencia a la manifestación de Jesús no puede ser a su primera venida, sino más bien a su eventual regreso. Haciendo esas consideraciones exegéticas, debemos entonces recordar o plasmar algunas implicaciones teológicas y prácticas. Primero, Dios es soberano al revelar a sus siervos el misterio de la salvación. Los profetas recibieron la revelación de esa salvación y querían disfrutar. Segundo, Dios tiene un plan establecido. Por último, así como los profetas anhelaban la llegada del Salvador y la salvación, la iglesia debe esperar la consumación final de esta salvación. Puesto de pie.